Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a hacer este dibujo que espero que les guste mucho. Es un conmemorativo al Día de Muertos y nuestras tradiciones prehispánicas. Así es que espero les agrade y en voice over les voy a dejar una narración de lo que significa un poco los altares y esas cosas. Sobre todo los días que se hace. Así es que empecemos. Entonces, pues, empecemos con esta narración. Investigué un montón para poder darles una información de calidad y de verdad, espero que les guste mucho. Y entre todos aprendamos un poquito más. Si tú tienes algún comentario adicional a todo esto o de cómo lo celebran en tu casa, pues no seas malo y déjamelo en comentarios para que pues enriquezcamos esta cultura tan bella por todos lados. Así es que empecemos. El Día de los Muertos es una celebración mexicana de origen prehispánico que honra a los difuntos el 2 de noviembre. Comienza el 1 de noviembre y coincide con las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. Es una festividad mexicana que se celebra también en algunos países de América Central, así como en muchas comunidades de los Estados Unidos, donde existe una gran población mexicana y centroamericana. La UNESCO ha declarado la festividad mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Imagínense lo importante que es. El Día de los Muertos es un día festejado también en Brasil como Día dos Finados, aunque esta festividad no tiene las mismas raíces prehispánicas de la festividad mexicana. Si hay alguien de Brasil, por favor díganos cómo lo celebran allá o cómo se originó su celebración, si es que lo saben. Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México son anteriores a la llegada de los españoles. Hay registros de celebraciones en las etnias mexica, maya, purépecha y totonaca. Los rituales que celebran la vida de los ancestros se realizan en estas civilizaciones por lo menos desde hace 3000 años. En la era prehispánica común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizan la muerte y el renacimiento. El festival se convirtió en el Día de Muertos, que actualmente no. El festival que se convirtió en el Día de Muertos se conmemoraba en el 9º mes del calendario solar mexica, cerca del inicio del mes de agosto, y se celebraba durante un mes completo. Las festividades serán presididas por la diosa Mictelcacíhuatl, conocida como la Dama de la Muerte, actualmente relacionada con la Catrina, el personaje, ya saben, muy conocido de José Guadalupe Posadas, y esposa de Mictlantecutli, señor de la Tierra de los Muertos, a quien hoy estamos honrando con este dibujo. Las festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y las vidas de parientes fallecidos. La muerte es un símbolo emblemático que ha causado admiración, temor e incertidumbre al ser humano a través de la historia. Por muchos años, en diversas culturas se han generado creencias en torno a la muerte que han logrado desarrollar toda una serie de ritos y tradiciones, ya sea para venerarla, honrarla, espantarla e incluso para burlarse de ella. México es un país rico en cultura y tradiciones. Uno de los principales aspectos que conforman su identidad como nación es la concepción que se tiene sobre la muerte y todas las tradiciones y creencias que giran en torno a ella. De cualquier modo, hay que destacar que esta celebración no es propia de todos los mexicanos, puesto que a pesar de ser una fiesta que se ha convertido en un símbolo nacional y que como tal es enseñada con fines educativos, obviamente, en las escuelas en todo el país, existen muchas familias que son más apegadas a celebrar el Día de Todos los Santos como lo hacen en otros países católicos. Además, cabe mencionar la fuerte influencia de los Estados Unidos,
que al menos en zonas fronterizas se evidencia con la presencia de la fiesta conocida como Halloween, la cual se celebra cada año con más frecuencia y en mayor número de hogares. De ahí también que exista una inquietud entre los propios mexicanos de querer preservar el Día de los Muertos como parte de la cultura mexicana sobre otras celebraciones parecidas. De hecho, creo que la hemos integrado aparte de a ser parte de nosotros como idiosincrasia, así es que es interesante. Para los antiguos mesoamericanos, la muerte no tenía las connotaciones morales de la religión católica, en la que las ideas del infierno o paraíso sirven para castigar o premiar. Por el contrario, ellos creían que los rumbos destinados a las almas de los muertos estaban determinados por el tipo de muerte que había tenido y no por su comportamiento en la vida. De esta forma, las direcciones que podrían tomar los muertos son las siguientes. El Tlalocán, o paraíso de Tlaloc. Dios de la lluvia. A este sitio se le dirigían aquellos que morían en circunstancias relacionadas con el agua. Los ahogados, los que morían por efecto de un rayo, los que morían por enfermedades como la gota o la hidropesía, la sarna o las bubas, así como también los niños sacrificados al dios. El Tlalocán era un lugar de respeto y de abundancia. Aunque los muertos generalmente se incineraban, los predestinados a Tlaloc se enterraban como las semillas para germinar. El Omeyocán, paraíso del sol, presidido por Huitzilopochtli, el dios de la guerra, a este lugar llegaban solo los muertos en combate, los cautivos que se sacrificaban y las mujeres que morían en parto. Estas mujeres eran comparadas a los guerreros, ya que habían librado una gran batalla, la de parir, y se les enterraba en el patio del palacio para que acompañaran al sol desde el cenit hasta su ocultamiento por el poniente. Su muerte provocaba tristeza y también alegría, ya que gracias a su valentía el sol las llevaba como compañeras dentro de la escala mesoamericana de valores. Hablar de el Omoyocán era todo un privilegio. Y más que hablar, era habitar en el Omoyocán. El Omoyocán era un lugar de gozo permanente en el que se festejaba al sol y se le acompañaba con música, cantos y bailes. Los muertos que iban al Omoyocán, después de 4 años, volvían al mundo, convertidos en aves de plumas multicolores y hermosas. Por eso son súper preciadas las plumas en las culturas prehispánicas. Morir en la guerra era considerada como la mejor de las muertes por los mexicas. Para ellos, a diferencia de otras culturas, dentro de la muerte había un sentimiento de esperanza, pues ella ofrecía la posibilidad de acompañar al sol en su diario nacimiento y trascender convertido en pájaro. El Mictlán, muy conocido actualmente por la película de Coco, era destinado a quienes morían de muerte natural. Este lugar era habitado por Mictlantecuhtli y Mictecahuatl, señor y señora de la muerte. Ay, esto para mí es un trabalenguas. Era un sitio muy oscuro, sin ventanas, del que ya no era posible salir. El camino para llegar al Mictlán era muy tortuoso y difícil. Para llegar a él, las almas debían de transitar por distintos lugares durante 4 años. Luego de este tiempo, las almas llegaban a Chikunamictlán, lugar donde descansaban o desaparecían las almas de los muertos. Para recorrer este camino, el difunto era enterrado con un perro, el cual le ayudaría a cruzar un río y llegar ante Mictlantecuhtli, a quien debía entregar como ofrenda atados de teas y cañas de perfume, algodón, que era el ixcatl,
hilos colorados y mantas. Quienes iban al Mictlán recibían como ofrenda 4 flechas y 4 teas atadas con hilo de algodón, detalle de un altar de muertos. Por su parte, los niños muertos tenían un lugar especial llamado Chichihuaca. A ver, va de nuevo. Chichihuacuauco. Ok. Última vez. Chichihuacuauco. Chichihuacuauco. Donde se encontraba un árbol de cuyas ramas goteaba leche para que se alimentaran. Los niños que llegaban aquí volverían a la tierra cuando se destruyese la raza que la habitaba. De esta forma, de la muerte renacería la vida. Los entierros prehispánicos eran acompañados de ofrendas que contenían 2 tipos de objetos, los que en vida habían sido utilizados por el muerto y los que podrían necesitar en su tránsito al inframundo. De esta forma, era muy variada la elaboración de objetos funerarios, instrumentos musicales de barro, como ocarinas, flautas, timbales y sonajas de forma de calaveras, esculturas que representaban a los dioses mortuorios, cráneos de diversos materiales, piedra, jade, cristal, ya saben, braseros e inciensos y obviamente urnas. Las flechas en honor de los muertos son y eran tan importantes que les dedicaban 2 meses durante el mes llamado Tlaxochimaco. Se llevaba a cabo la celebración denominada Micaihuotontli, o fiesta de los muertitos, alrededor del 16 de julio. Esta fiesta iniciaba cuando se cortaba en el bosque el árbol llamado Xocotl, al cual le quitaban la corteza y le ponían flores para adornarlos. En la celebración participaban todos y se hacían ofrendas al árbol durante 20 días. En el 10º mes del calendario se celebraba el Ueimicaihuitl, o fiesta de los muertos grandes. Esta celebración se llevaba a cabo alrededor del 5 de agosto, cuando decían que caía el Xocotl. Es una fiesta en la que se realizaban procesiones que concluían con rondas en torno al árbol. Se acostumbraba a realizar sacrificios de personas y se hacían grandes comidas. Después de una figura de bledo en la punta del árbol, y danzaban vestidos con plumas preciosas y cascabeles. Al finalizar la fiesta, los jóvenes subían al árbol para quitar la figura, se derribaba el Xocotl y terminaba la celebración. En esta fiesta la gente acostumbraba colocar altares con ofrendas para recordar a sus muertos, los que es el antecedente del actual altar de muertos. Desde antes de la llegada de los españoles, antes de que la religión católica fuera impuesta en Mesoamérica, muchas de las culturas prehispánicas tenían la creencia de una vida después de la muerte. Por ejemplo, de acuerdo a Luis Ramos, en su libro Culturas clásicas prehispánicas de la cultura maya, cuando una persona moría, su alma iba al inframundo, conocidos por ellos como el Xibalbá. Según sus creencias, para llegar a este lugar las almas debían de cruzar un río con la ayuda de un Xoloitzcuintle, raza de un perro endémico de México. Es por eso que dentro de los ritos funerarios de los mayas se encontraba el de enterrar a un perro de esta raza junto a la persona fallecida. De lo contrario, correría el riesgo de no llegar al Xibalbá. Y
quedarse en el camino. Después de esta creencia se vio reafirmada con la introducción a la cultura de la religión católica. De acuerdo a la religión católica, que es bastante predominante, al menos aquí en México, existe la idea de un cielo y un infierno, a donde las almas se dirigen cuando uno muere, dependiendo de su comportamiento en la vida, es decir, la creencia de una vida después de la muerte. Cuando llegaron a América, los españoles en el siglo XVI trajeron sus propias celebraciones del Día de Muertos cristianas y europeas, donde se recordaba a los muertos en el Día de Todos los Santos. Al convertir a los nativos del Nuevo Mundo, se dio lugar a un sincretismo que mezcló las tradiciones europeas y prehispánicas, haciendo coincidir las festividades católicas del Día de Todos los Santos y todas las almas con el festival similar mesoamericano, creando el actual Día de Muertos. ¿Cómo ven? En la ceremonia llevada a cabo en París, en Francia, de la fecha del 7 de noviembre del 2003, la UNESCO distinguió la festividad indígena del Día de los Muertos como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. La distinción por considerar la UNESCO que esta festividad es, y cito tal cual, una de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo, y como una de las expresiones culturales más antiguas y de mayor fuerza entre los grupos indígenas del país. Además, en este documento de declaratoria se destaca ese encuentro anual entre las personas que la celebran y sus antepasados desempeña una función social que recuerda el lugar del individuo en el seno del grupo y contribuye a la afirmación de la identidad. Además de, aunque la tradición no esté formalmente amenazada, su dimensión estética y cultural debe preservarse del creciente número de exposiciones no indígenas y de carácter comercial que así es que espero esto les haya parecido entretenido. Disculpen mis tropezones de lectura, pero soy una persona disléxica y no saben el esfuerzo sobrehumano que acabo de hacer. Así es que cuídense mucho, pórtense muy bien. Nos estamos viendo. Bye bye.